Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de viernes, una jornada muy especial para muchas personas, porque además varios están tomando esta semana y estos últimos días de descanso de asueto. 17 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y ya repasamos rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Y ya les voy advirtiendo que la máxima de hoy va a ser de 28 grados. Calor para hoy, el cielo va a estar algo nuboso, pero se va a poder disfrutar una hermosa jornada en el área metropolitana. Y así va a seguir para mañana sábado, un lindo fin de semana que va a comenzar con unas temperaturas extremas de 17 y 29 grados. El cielo va a estar claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y neblinas. ¿Qué pasará el domingo? Las temperaturas seguirán moderando, 18 y 24 grados para el domingo, con la presencia de algunas precipitaciones y probables tormentas, pero en caso de producirse serán aisladas. Saludamos también a quienes nos están siguiendo por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM. Decirles que tenemos varios temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, algunos de ellos de tema de índole político, otros de índole sanitario. Empezamos con los políticos. La vicepresidenta Beatriz Argimón llamó a manejar con cuidado la situación de la seguridad y dijo que no hay que limitarse a compartir cifras. El reclamo por el aumento de violencia realizado por vecinos de diferentes barrios se concretará en una declaración exigiendo soluciones que anunciaron van a difundir el próximo 5 de abril. Hablamos también de dengue porque ustedes saben que Gualeguaychú, ciudad argentina fronteriza con Uruguay, uno de los pasos que además de fronteras que más utilizan los uruguayos, el tráfico entre uruguayos y argentinos está en una situación crítica con más de 600 casos de dengue y una persona fallecida. Hay dificultades para fumigar en esa ciudad argentina y también para conseguir repelente. También vamos a hablar de, descubrimientos. Escuchen bien el nombre porque lo vamos a repetir, pienso que en las próximas semanas y años. Udelar titán celeste es el primer nombre uruguayo aplicado a una especie y género de dinosaurio que fue encontrado en Paysandú. Sus restos vivió hace 80 millones de años en la zona donde hoy se ubica Guichón. El hallazgo fue el de la mayor cantidad de piezas fósiles en la historia de nuestro país. Así que Udelar titán celeste se llama este dinosaurio. Del ámbito internacional destacamos que este encuentro entre el presidente francés Emmanuel Macron y Brasil, Lula da Silva, que propuso a el gigante norteño forjar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que contemple la crisis climática. Vimos a ambos mandatarios abrazados y saludando. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al sacerdote católico Pablo Bonavía en un día muy especial para la comunidad cristiana, para la comunidad católica. En esta jornada se conmemora el Viernes Santo, día que muere Jesús y cuál es el significado, cómo viven los cristianos esta semana y sobre todo cómo es la situación de la iglesia en general. Esto será 8:30 de la mañana con el sacerdote Pablo Bonavía. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo? Calles que hoy sí están prácticamente desiertas y no mienten las pantallas. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio que pueda haber en la circulación de la ciudad. Tenemos pocos cortes en esta jornada, más allá de los que ya están programados. Atanacildo Suárez, entre Pedro Galán y Santa Lucía. Esto va a estar cortado, se va a extender hasta el 3 de abril por trabajos de saneamiento. Y por el mismo trabajo de saneamiento, pero en otra zona, en San José, entre Río Negro y Paraguay, también va a estar cortado durante toda la jornada por trabajos de saneamiento esa circulación. Por lo menos está soleada la mañana, temperatura agradable, mucha gente en la criolla en estos 3 últimos días. Vamos a comenzar el desarrollo informativo y decirles que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, llamó a manejar con cautela la situación de la seguridad, sobre todo con las cifras, y que no hay que limitarse a compartirlas. Según explicó, por esta razón solicitó un informe del Ministerio del Interior con datos de homicidios por tramo de edad que difundió en sus redes sociales y lo hizo de esta manera.
Que no se trata solamente de trasladar números, y eso hemos sido muy claros. Se trata precisamente de conocer el contexto en el que estamos y también que cada muerte o cada cifra de delitos son compatriotas nuestros que han tenido que pasar por un momento difícil y ni que hablar muertes. Pero hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de números. Hay que ser muy cuidadoso cuando nos basamos en decir la cantidad, por ejemplo, de niños muertos en episodios. Creo que es necesario tener la prudencia en cuando se trasladan cifras, saber si efectivamente son realidad. Pero frente a esto decir, haciendo un comparativo que yo pedí al Ministerio del Interior, ustedes van a ver lo que significa realmente frente a datos estadísticos de un gobierno a otro. Y digo esto porque yo no me planteo andar con comparaciones cuando los contextos son diferentes, por ejemplo en el avance del narcotráfico. Pero si se quiere transitar el camino de los números, en las próximas horas vamos a hacer público lo que recibimos del Ministerio del Interior, que me parece muy importante. La precandidata del Partido Colorado, Zaida González, también se refirió a que la seguridad es un debe y llamó a profesionalizar la policía. Se manifestó en contra de la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos y rechazó la idea de que las Fuerzas Armadas colaboren en el patrullaje. No es cuestión de seguirle echando la culpa a los gobiernos pasados. Digo, hay que ser autocríticos en eso y ser responsables a la hora de ejercer los roles dentro de la seguridad, ¿no? Podemos hablar de la reforma penitenciaria, también abarcar lo que es el tema del narcotráfico, rever el escalafón de penas. Ni que hablar que entre todo eso en su conjunto es donde hay que marcar la diferencia, ¿no? ¿Los allanamientos nocturnos es otra discusión que se debe dar, a tu entender? Bueno, personalmente no estamos de acuerdo con los allanamientos nocturnos. Podemos llegar a hablar de en ciertos lugares que pueda haber un allanamiento nocturno, pero no así en las viviendas. ¿Militares a la calle? No, creo que no. Los militares tienen su función y los policías tienen otro. Sí, la profesionalización de la policía es uno también de los puntos que necesitamos encarar con profundidad y responsabilidad. Y creo que al profesionalizar la policía, la participación de los militares no va a ser necesaria. Y para el abogado criminólogo Germán Haller, los allanamientos nocturnos no resolverán la problemática de la criminalidad ni de la seguridad, ni tampoco mejoraría la operativa policial. Según el especialista, en medio de una campaña electoral, los referentes políticos insisten en un discurso punitivista que no ha dado resultados en otras partes del mundo. Haller sostuvo que se debe revisar el sistema carcelario y que el proceso abreviado que hoy está vigente debería revisarse. El tema del allanamiento nocturno no resolvería la problemática de la criminalidad, no es un tema de fe religiosa, es decir, se puede sostener una u otra posición con argumentos fuertes. Sigo sosteniendo que el allanamiento nocturno está lejos de ser lo que se pretende, es decir, que no va a significar abatir criminalidad, no va a mejorar estrictamente hablando de la operativa policial, porque la propia policía, yo no puedo decir estadísticas, pero el pulso que uno tiene, luego conocerlos y tratarlos tanto, es que muchos, para no decir ni la mitad, ni un poco más o menos, muchos policías no están nada convencidos de la utilidad de la herramienta. Y cuando se dice, y yo respeto la posición de que en muchos países, la inmensa mayoría de los países de nuestra cultura, judeo-cristiana, occidental, europea, americana, para circunscribirla, que predomina absolutamente, no hay duda, el allanamiento nocturno, pero hay que aclararlo. Es bueno indicar cuál es el suceso que tiene, poco, por no decir nulo. Y muchos países, incluso Estados Unidos, que se lo ve un poco como a Dalí en esto, tratan de no aplicarlo en términos generales. El allanamiento nocturno es riesgoso para todos.
Y vecinas y vecinos preocupados por el tema de la seguridad, intentándola mejorar, están trabajando en un colectivo llamado La Viravale, intentando coordinar con instituciones estatales y exigen al gobierno que cambie la perspectiva de abordaje de seguridad a nivel de territorios. Elba Núñez, integrante de La Viravale, anunció que el próximo 5 de abril van a elevar una declaración reclamando soluciones integrales del gobierno. Estamos teniendo un montón de muertes, no solamente en el territorio del municipio de que es donde habitamos, sino en un montón de territorios, algo que no se había dado y ahora se viene dando en los últimos 2 meses, algo así como 7 niños han muerto por estas balaceras y esto no es grave. Para un país envejecido esto es absolutamente grave, es gravísimo diría yo. Y bueno, las respuestas no han sido las adecuadas, nosotros de seguridad no sabemos mucho, pero sí de vivencias y de traumas. Y cuando un niño escucha un ruido muy fuerte y se tira al piso, eso es gravísimo, porque ese niño queda con un trauma. Nosotros creemos que el conflicto mayor que tenemos es que el tejido social se ha ido rompiendo, se han retirado los equipos técnicos que trabajaban en los territorios, acompañando a las comunidades para construir ese tejido social que se necesita, y eso ha hecho que las familias y los gurises se vayan quedando solos. Esto hace que tras todas las vulnerabilidades, cuando el Estado no colabora en la construcción de tejido social, los conflictos se dirimen por medio de la violencia. Esto es gravísimo para una sociedad que quiere vivir en democracia plena. Y para la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, su preocupación por el tema de la pobreza infantil se basa en cifras oficiales. Así lo respondió al diputado nacionalista Martín Lema, quien recientemente le adjudicó intencionalidad política a sus dichos sobre este tema. Por supuesto que hay intencionalidad política, porque la política tiene que tener una intención con temas tan graves, por supuesto. Yo lo que hice fue expresar datos oficiales. Los datos que yo manejé, que son verdaderamente duros, están expresados en la encuesta continua de hogares, están expresados en el estudio sobre inseguridad alimentaria que hacen en conjunto el MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el INDA, están expresados en los datos que publica el Ministerio del Interior y en el CLAE. O sea, lo que manejé fueron datos objetivos y conocidos, y sí, por supuesto que los manejé de forma de presentarle a la población mi preocupación. La infancia está expuesta a la pobreza, la primera infancia, a la pobreza, a la violencia, al abandono. ¿Cree que los pedidos de informes que realizó a la Intendencia es porque inició su campaña como intendente? Pregúnteselo a él. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se refirió al tono de la campaña y abogó por una campaña limpia y de buen relacionamiento entre los sectores políticos. En tal sentido, sentenció que al ciudadano común no le gusta que los políticos nos estemos tirando con flechas envenenadas, dijo el intendente duraznense. En cuanto a la pregunta referida a la señora Romina Celeste, no he estado no he profundizado en el tema, y además por mi forma de ser y mi estilo de ser, no soy de los que busco las cosas negativas, sino soy un hombre optimista por naturaleza y aspiro a que dentro del sistema político exista un buen relacionamiento entre candidatos de diferentes partidos, porque al ciudadano común no le gusta ni le hace bien que nos estemos tirando con dardos o con flechas envenenadas. Aspiro a una campaña limpia. Detrás de las redes sociales muchas veces se esconden, no siempre, pero muchas veces se esconden cobardes que no se animan a decirte las cosas cara a cara. Pero bueno, nosotros apostamos a la libertad de expresión en la medida que la libertad de expresión no ofenda al semejante. Y el próximo lunes el nuevo intendente de Canelones, Marcelo Metedira, se reunirá con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para analizar la situación del departamento tras la crecida del río Santa Lucía. También en el encuentro no se descarta que se planteen temas de seguridad y la forma de mejorar la articulación entre el organismo departamental y los organismos del gobierno central. Mi intención es hablar temas ambientales, los temas de seguridad, poner a disposición. Yo digo que cuando alguien entra o cuando alguien llega a un lugar, tiene que saludar.
¿no? En este caso, asumir la Intendencia de Canelones implica con los distintos actores, ya lo hicimos con la DEON, nos estamos reuniendo con los partidos políticos y nos vamos a reunir de la oposición en el departamento. Me parece que también era un gesto válido al presidente decir, bueno, estamos acá, estamos a las órdenes y aprovechar para conversar de estos temas. Te decía, poner al servicio de presidencia el tema de los trabajos que venimos haciendo en Canelones vinculado a seguridad, la instalación de 1.800 cámaras, la mesa de convivencia, tenemos una dirección de convivencia que es la única del país. Bueno, cómo junto con jefatura que articulamos cosas, podemos echar una mano en eso. Los temas ambientales, tenemos temas para resolver, el sitio de exposición final de residuos, algunos temas puntuales vinculados a inversiones inmobiliarias que dependiendo cómo vengan van a tener un impacto ambiental que nosotros estaríamos en disposición de analizarlo en la Junta Departamental por algunas excepciones que se necesiten hacer. Bueno, hay algunos temas de esas características y bueno, y algo puntual esto de Santa Lucía. ¿El tren de la costa puede estar presente o es algo que quedó en el olvido? No, bueno, desde el 20 de diciembre nosotros no tenemos novedad porque se hizo la audiencia pública en la Atlántida con DINAGUA, Ministerio de Transporte, Intendencia y los colectivos de la cuenca de la Laguna del Cisne, del Arroyo Pando, y no hemos tenido evolución. Ahora, esos temas no los vamos a hablar con el presidente, para eso están los ministros. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, respaldó la decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de designar un nuevo representante diplomático en Venezuela. En este sentido, Argimón dijo que la próxima semana se va a enviar la venia para designar a Silvana Montes de Oca para el cargo de embajadora de Uruguay ante la República de Venezuela. Creo, en concordancia con el señor presidente, que si hay momentos donde Uruguay tiene que tener una representación en Venezuela es ahora, porque los vínculos nuestros son con los pueblos, no con los gobiernos. El vínculo con los gobiernos se da en otros escenarios, pero tenemos que recordar lo que fue la democracia venezolana cuando había democracia en Venezuela y nosotros teníamos dictadura militar, lo que significó el país hermano democrático, abriéndole las puertas a compatriotas que se iban exiliados. Ahora nos toca a nosotros pedir por esa democracia que perdieron en Venezuela. ¿Puede quedar la puerta abierta para no reconocer el acto eleccionario? Bueno, vamos a ir viendo, aspiramos a no tener que llegar a eso, ¿verdad? Nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana, estamos informados con la preocupación que nos conlleva, entre otras cosas, por ejemplo, que parte del comando de la candidata opositora mayoritaria esté sin tener noticias de dónde están. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, también fue consultada por el tema de Venezuela. Se mostró, evitó tildar de dictadura a lo que sucede en ese país y dijo que Uruguay puede colaborar desde Naciones Unidas a mejorar el vínculo y solucionar los problemas políticos venezolanos desde Naciones Unidas. También se mostró partidaria, en principio, de que el gobierno decida una representación diplomática para ese país. El gobierno todavía no ha decidido si vuelve a designar un embajador en Venezuela o no. ¿Usted qué visión tiene? Le pregunto esto porque también hay diferencias dentro de la propia coalición con visiones cruzadas. ¿A qué coalición se refiere? A la de gobierno, por eso la coalición de gobierno. Ahí está. No sé, me parece que es un tema que tendrá que resolver este gobierno, ¿verdad? ¿Usted qué opina? ¿Hay que poner embajador? ¿Hay una dictadura en Venezuela o no? Son dos cosas absolutamente diferentes. Hay que defender al Uruguay, primera cosa. Hay que proteger al Uruguay, defender al Uruguay y en los lugares en que Uruguay pueda ayudar, hay ámbitos internacionales para hacerlo. He nombrado el tema de las Naciones Unidas, por ejemplo. Me parece que hay que hacerlo con seriedad y hay que defender y proteger el Uruguay. Hay intereses comerciales que hay que proteger y que hay que promover. Había un embajador nombrado que renunció por motivos personales. Veremos qué hace este gobierno. En principio, me parece que hay que estar. Y seguimos en tema porque también fue consultado y expresó declaraciones el senador frente amplista Óscar Andrade, quien dijo que en Venezuela hay un deterioro institucional debido en parte a la injerencia internacional en ese país. Cuestionó además la idea de Argimón de impulsar una declaración conjunta sobre el tema y dijo que primero debería abordarse una declaración acerca de lo que definió como genocidio en la Franja de Gaza. Tendríamos que estar discutiendo que hay un genocidio brutal en Medio Oriente y que el Uruguay se abstuvo de pedir por lo menos el alto al fuego. Nos parece que desde el punto de vista humanitario es
cientos de veces más grave que la situación que pasa en Venezuela. Nosotros decimos, hay un problema de deterioro institucional en Venezuela, sí, es cierto, es cierto. También lo que hay es mucha injerencia que tiene que ver con los recursos naturales. No elegimos el camino de separar la injerencia internacional que provocó parte del deterioro institucional. No hubiera pasado lo que está pasando en Venezuela si no se congelaban las cuentas, si no se le quedaban con las cadenas de refinería que representan un 15% del petróleo. O sea, se generó desde afuera también una crisis social, económica y política muy violenta que esperemos que los venezolanos se encaucen. Argimón decía hoy que es necesario hacer una declaración conjunta entre todos los partidos. ¿Esto se podría lograr? Sí, tendríamos que empezar por hacer una declaración conjunta por el genocidio en Medio Oriente. Hace meses que está a estudio del Parlamento una declaración que pida por lo menos el alto el fuego. Tendríamos que declarar de forma conjunta en el cuestionamiento al intento de golpe de Estado que dio Bolsonaro. Yo espero que miremos la democracia en América Latina y detallemos. Y esperemos la autocrítica de los que invitaron al gobierno golpista de Bolivia, responsable de muertes en el golpe de Estado. Y el ex senador y dirigente del Frente Amplio, Enrique Rubio, también se refirió a este tema y respaldó a la opositora venezolana, Corina Lloris, quien no pudo inscribir su candidatura presidencial en las elecciones de ese país previstas para este año. A través de la red social X, el ex senador y referente de la vertiente artiguista aseguró tener las mejores referencias de Corina Lloris, a quien tildó de prestigiosa filósofa y dijo no ser cómplice de lo que definió como deriva autoritaria venezolana. Y seguimos con temas políticos porque ayer la precandidata del Partido Colorado, Carolina H., firmó para respaldar el plebiscito a favor del plebiscito contra la usura que impulsa Cabildo Abierto. Aseguró que fue una decisión muy meditada y defendió que se establezcan nuevos límites a los intereses de los préstamos. Porque me parece una causa justa y nosotros los colorados, que nos hemos caracterizado siempre por ser el escudo de los débiles, estoy convencida que esta es una causa que vale la pena darle importancia porque la tiene, porque implica muchísimos uruguayos que están pasando por una situación complicada e injusta y me parece que es hora también de darles una señal de que entendemos la situación y de que realmente urge buscarles una solución. ¿No es pro mercado en este tema? Todo tiene un límite, ¿no? Y nuestra Constitución es clara en cuanto al límite, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia Constitución, en cuanto a que no se puede, todo tiene que tener un justo límite. Y también allí en la criolla del Prado se expresó el senador Andrade respecto a habilitar el plebiscito para la reforma previsional que está en la recta final. Justificó la iniciativa por entender que esta reforma previsional del gobierno endureció la condición jubilatoria y no generó medidas para atender a los sectores más desfavorecidos. Cualquier uruguayo o uruguaya sabe que los temas que están contenidos en la papeleta son temas de una enorme importancia. Nosotros partimos de la base de que ya tenemos el diario El Lunes. O sea, ya sabemos que los países que han endurecido la condición jubilatoria tienen como resultado que más de la mitad de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras no llegan a actividad a la nueva edad. Y en Uruguay se hizo una reforma donde se endureció la condición jubilatoria y no se estableció ninguna medida para contener el trabajador que quede por el camino. Esto es la trabajadora doméstica, el rural, el metalúrgico, el obrero del frigorífico, que ya teniendo los años de aporte quede sin trabajo a los 60 o 61 años. Todos sabemos que a esa edad es prácticamente imposible volver a conseguir trabajo. La tasa de actividad de encima de los 60 años es de apenas un 19%, cuando de abajo de los 60 años es de un 80%. Entonces estás condenando a que esté 3, 4 o hasta 5 años de espera sin ingreso a una parte de los trabajadores del país. Bueno, nosotros creemos que hay que recuperar el derecho a jubilarse a partir de los 60 y que se mantenga el criterio de que en todo caso los trabajadores se jubilen más allá de los 60 con el objetivo de poder mejorar su jubilación. Y en este viernes recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Delgado, que viene con alguna novedad de cómo se va a presentar Uruguay en la Bienal de Venecia. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, Pilar. Así es. Desde el 20 de abril y hasta el 24 de noviembre, 60ª edición de la Bienal de Arte de Venecia.
referencia en el mundo de las artes plásticas desde hace décadas y que Uruguay es uno de los únicos 3 países de Sudamérica que cuenta con un pabellón propio. Esto es junto a Venezuela y a Brasil, lo que hace como más destacado justamente la presencia de Uruguay siempre todos los años en esta Bienal. Entonces, sobre la relevancia de lo que es la Bienal de Arte de Venecia, estuve hablando con Facundo de Almeida, que es el coordinador de internacionalización de la cultura uruguaya de parte del Ministerio justamente de Cultura, de Educación y Cultura de Uruguay. Nos comenta un poco de la importancia de Venecia en el mundo del arte. La Bienal de Venecia es el encuentro más importante de arte en el mundo, de artes visuales y de arquitectura, cuando se hace la Bienal de Arquitectura, porque en realidad cada 2 años es artes visuales y cada 2 años arquitectura, o sea que en definitiva estamos todos los años presentes allí. Y si bien digo que en el transcurso del siglo XX han ido cambiando un poco los centros del arte contemporáneo, ¿no? En algún momento fue París, después Nueva York, Berlín, ahora tal vez Miami, ¿no? Pero Venecia sigue siendo la meca de las artes visuales, ¿no? Tal vez en estas ciudades donde yo mencionaba, digamos, se expresan determinados subsegmentos, digamos, de las artes visuales en cada uno de estos lugares, pero a Venecia va todo el mundo, ¿no? Y realmente es un lugar que, muy consagratorio de artistas, ¿no? Si uno piensa en artistas que hoy, y que digamos, no solamente hoy, que a lo largo del siglo XX han sido los grandes artistas de la historia del arte universal, uno se va a dar cuenta que muchos de ellos se consagraron en Venecia, ¿no? Y por otro lado, digo, es una gran vitrina para el país, digo, más allá de las artes visuales en particular, Venecia recibe millones de turistas cada año, ¿no? A la Bienal van más de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces también es una oportunidad para mostrar al país, para mostrar Uruguay, para que mucha gente seguramente por primera vez escuche la palabra Uruguay, se entere que hay un país en Sudamérica que se llama de esa manera. Entonces es sumamente importante estar presentes, no solamente por lo que tiene que ver estrictamente en términos de las artes visuales o en términos de internacionalización de la cultura en general, sino como un espacio de posicionamiento de la marca país, de atraer turismo, atraer inversiones, ¿no? Digo, generar esa presencia que para Uruguay es tan necesaria. Bueno, me imagino que la presencia de Uruguay debe ser pensada con mucho tiempo antes, con mucha anticipación. ¿Cómo será? Sí, no, y además destacar algo. Esta será la primera vez en todos los años de la Bienal en que el curador de la Bienal es un latinoamericano, Adriano Pedrosa, el brasileño, un destacado curador, una larga trayectoria, ese curador, por ejemplo, de la Bienal de San Pablo. Y él, en la muestra central de la propia Bienal de Venecia, se destacan, entre comillas, los artistas periféricos del siglo XX. Y entre ellos, uno de los destacados es Joaquín Torres García, con algunas obras del maestro uruguayo, y Linda Cohen, que con 99 años va a estar presente en la Bienal cuando se inaugure su obra. Esto destaca de Almeida que obviamente que es un impulso al arte uruguayo en general, que además ayuda también a internacionalizar a otros artistas uruguayos que mediante otros programas también públicos buscan tener un público en el exterior, sobre todo porque el mercado uruguayo es muy reducido. Bueno, los artistas que quieren vivir de su arte, justamente las artes plásticas, necesitan tener ese público en el exterior. La apuesta también, algo comentó de Almeida en este clip, es también a que el espacio de la Bienal, el pabellón uruguayo, no sea solo un espacio de, digamos, de mostrar la cultura, sino también el turismo, las inversiones, o sea, que sea una exposición de Uruguay en general, un llamador para traer, entre ellos, por ejemplo, turistas o inversores. Aproveché para preguntarle a Almeida, esto que hablamos al inicio, Uruguay es uno de los únicos 3 países que tiene un pabellón en Venecia. Conocer un poco de la historia de este pabellón de Uruguay en la Bienal, que solo no estuvo algunos años en la dictadura cívico-militar uruguaya. Uruguay tiene una larga tradición de presencia en la Bienal de Venecia. Desde los años 60 tiene pabellón propio, lo cual es una maravilla, ¿no? Es uno de los 3 países latinoamericanos que cuenta con pabellón propio. Los otros 2 son Venezuela y Brasil. Y aparte está en los jardines de Venecia, que es como el corazón de la Bienal, ¿no? Es el lugar donde nace la Bienal a fines del siglo XIX, ¿no?
Entonces, bueno, está rodeado de los pabellones más importantes y del propio pabellón principal de la Bienal, ¿no? Que eso realmente, digo, no sé exactamente quién fue el que tomó la decisión en aquella época, pero bueno, fue una genialidad realmente. Y aparte, digo, como pasa en Uruguay con las cosas que están bien, y es que se sostuvo en el tiempo, ¿no? Porque eso se ha ido renovando. Uruguay no fue a la Bienal en algún momento durante la dictadura, pero después sí ha ido todo el tiempo. Y lo que ha pasado es, bueno, que se han ido sucediendo los distintos gobiernos y el pabellón de Uruguay ha ido mejorando. Hoy estamos en un nivel realmente, digamos, muy equiparable a cualquier otro pabellón de la Bienal. Bueno, las imágenes de lo que veíamos ahí es muy diversa y sobre todo muy provocativa. Así es, ya además está toda la previa en Venecia, justamente a pocos días de inauguración, y también el pabellón uruguayo trabajando y mucho en esto, en instalar las obras, en mejorar las instalaciones. Bueno, y hablamos de quién va en representación de Uruguay, hablamos fuera de cámaras, Pilar. Hay una comisión que elige entre todos los proyectos que se presentan a 2. Y la Dirección de Cultura es la que define cuál de esos 2 proyectos va a la Bienal de Venecia Representación de Uruguay. Este año es de Eduardo Cardoso, con colaboración de Álvaro Sino y la curadora Elisa Valerio. Es muy particular lo que lleva este artista Cardoso, porque arranca una parte de la pared de su taller y la traslada al pabellón uruguayo en la Bienal de Venecia. Así que va a ser una muestra muy particular de Uruguay en ese sentido. Además también hay un velo, bueno, hay un homenaje a Tintoretto. Dalmeida nos cuenta justamente cómo es la presencia uruguaya en la Bienal de Venecia. Y bueno, quienes tengan la suerte de estar por Italia en esa época, desde el 20 de abril al 24 de noviembre, una oportunidad única de estar en la principal Bienal de Arte del mundo en este 2024. Gracias, Eduardo. Lo vemos. En este caso se eligió a Eduardo Cardoso con una propuesta que se titula Latente, que para simplificar el proyecto, por lo menos desde el punto de vista práctico, trasladó la pared de su taller al pabellón de Uruguay en Venecia. Esto se hizo con una técnica muy antigua, que es transferir a una tela un poquito de mampostería muy milimétrico, ¿no? Entonces se transfiere sobre una tela y después sobre una base cementicia se pega esa capa, digamos, casi pictórica, ¿no? Digo, porque hay muy poquito de mampostería, y ahí se saca la tela, entonces queda pegada sobre esas placas, digamos, de cementicias, estos pedazos de pared. Esto se fraccionó en unos baldosones, digamos, de más o menos de 70 por 70, y esto es lo que se trasladó al pabellón. Después va a haber un velo generado con la tela que se utilizó para hacer la transposición, digamos, de estas piezas. Y después del otro lado va a haber una obra de Tintoretto intervenida. Tintoretto era de Venecia, entonces un poco lo que busca Eduardo es un diálogo entre su arte aquí en Montevideo y Venecia a través de la obra de Tintoretto, ¿no? Que ahí en el texto que yo preparé para el catálogo de la Bienal un poco planteaba que, bueno, en definitiva, la tradición que llegó vía de la inmigración italiana a Montevideo, porque aparte la casa donde tiene el taller Eduardo es una casa de estilo italianizante de principios del siglo XX, sin duda construida por algún constructor italiano, sin dudas que seguramente en los primeros años esas paredes escucharon hablar en italiano, ¿no? Y después en aquella mezcla entre el italiano y las primeras palabras del castellano. Bueno, en esa casa, o la pared de esa casa es la que Eduardo traslada a Venecia. Entonces ya hay un diálogo también muy interesante entre la tradición italiana que llegó al Uruguay y un poco hoy Uruguay se lo está devolviendo a Italia con esta obra de Eduardo al pabellón de Venecia.
Antes de la pausa, decirles que sigue creciendo el número de personas, de casos detectados con dengue. Son 224 en todo el territorio nacional, 9 de ellos autóctonos. Hay otras 39 situaciones dudosas a estudio de laboratorio del Ministerio de Salud, de los cuales 3 no registran viajes al exterior del país. A nivel nacional son 31 las personas internadas y una de ellas permanece en el CTI. Las autoridades recomiendan consultar ante cuadros de fiebre acompañada de dolores musculares e insisten en el uso del repelente, ropa que cubre el cuerpo y dar vuelta a los recipientes que se encuentren al aire libre. Hay una muerte que se está estudiando a ver si es debido al dengue en las últimas horas, que se va a confirmar según el estudio del Ministerio de Salud Pública. Hacemos una brevísima pausa, a la vuelta de la misma seguimos con más MBD Noticias. Ya venimos. Noticias, y ya estamos recibiendo con mucho gusto en estudios al sacerdote católico Pablo Bonavía, quien es párroco de la parroquia de San Antonino allí en Jacinto Vera, y también, además de varios cargos, está en la coordinación de teólogos de América Latina. Un gusto que esté al con contrario, esta mañana. gusto es mío. Una semana cargada de significados para lo que Sí, es todo lo que es la comunidad católica, cristiana, pero ¿qué es lo que se está conmemorando y por qué es tan central? Es tan central porque creemos que lo que conmemoramos en realidad no es solo algo que aconteció hace 2000 años, sino que es algo que nos permite encontrar lo que está en juego siempre. Hoy es Viernes Santo, pero todos los días son Viernes Santos. Entonces, ese conflicto que hay entre fuerzas que intentan, deshumanizar, defender privilegios, y otras que en cambio tienen lo que a mí me parece más característico de Jesús, una ternura subversiva. ¿Sí? ¿Por qué ternura subversiva? Porque pone en primer lugar a los últimos. Entonces no es reaccionar con violencia frente a la violencia, que no hace sino reproducir, sino que la violencia que Jesús recibe, precisamente porque su forma de ser compasivo afectaba la forma de entender la vida, sobre todo de las autoridades políticas y religiosas, eso para nosotros es sumamente revelador. Le devuelve transparencia a lo que vivimos y decidimos todos los días. Usted dice todos los días pueden ser Viernes Santo o son Viernes Santo. Hoy se conmemora la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Es una buenísima pregunta. Hay dos preguntas. ¿Por qué lo mataron y por qué murió? ¿Sí? ¿Por qué lo mataron? Porque se hizo insoportable. Solamente una persona absolutamente insoportable congrega a todo el mundo para sacarlo de la escena. Era inaguantable Jesús, sigue siéndolo, aún para nosotros los que nos decidimos cristianos. ¿Y por qué murió? Porque para él lo que revelaba el sentido último de las cosas era la invitación a ser cercanos y a vivir la transformación humana, como decimos nosotros en la parroquia, desde abajo, desde adentro y desde cerca. Jugarse por eso, para él era poder poner de manifiesto lo que revela el sentido y la esperanza de lo que vivimos todos los días. Ahora, yo lo escucho y digo, eso es lo que predica o lo que la gente tiene de imagen de la iglesia. Digo porque además hay estudios que en las últimas décadas, por no decir años, se han alejado fieles de la iglesia católica. ¿Encuentran ese espacio así? ¿Lo entienden así? Yo pienso que es algo tan profundo que en general somos bastante torpes, me incluyo, a la hora de comunicarlo, ¿no? Entonces, mucho de lo que la gente rechaza de la iglesia es lo que Jesús rechazaba del Dios que terminó matándolo. El Dios del lejano, autoritario, legalista. Entonces, detrás de mucha gente que se ha ido, yo creo que muchas veces
hay el rechazo de una cultura autoritaria que se nos ha ido metiendo y que poco tiene que ver con el Dios por el cual Jesús murió. Yo creo que podríamos hablar del Dios en cuyo nombre lo mataron y el Dios en cuyo nombre Jesús entregó la vida. Eso también pasa en Uruguay, ese mismo alejamiento, en un país además tan que se dice laico, Sí, se reconoce laico. Yo pienso que hay que tener la humildad de decir que siempre nos queda grande el Evangelio y que a veces es peor fidelidades de la boca para afuera que protestas porque, bueno, se considera que lo que se le está presentando a una persona o a un grupo no es verdadero, digamos, ¿no? Ahora, eso no, digo, es una crítica que siempre acompañará a la Iglesia, y cuando hay una cultura que para mí empobrece, ¿sí? Una cultura laicista que tiene dificultades en ir más allá de lo tangible, bueno, eso se vive todavía con más, en grandes números. Y la llegada del Papa Francisco, que creo que en estos últimos días había cumplido 10 años, ¿no? de papado, ¿ayuda a tener otra perspectiva de América Latina en el mundo, de la Iglesia, de cómo se vive? A mí me ayuda enormemente. Yo no dejo de considerar casi un milagro la forma, tú que estás en el mundo de la comunicación, como este Papa ha logrado comunicar con gestos, decisiones, incluso textos profundos y textos sencillos, la novedad del Evangelio. Entonces yo creo que es un privilegio para la Iglesia Católica tener como Papa una persona así. Yo creo que muchas veces es tal la profundidad y la novedad de su forma de presentar el Evangelio que llama la atención y también en alguna gente provoca rechazo. ¿Y cómo se vive, por ejemplo, el papel que tiene la mujer en la Iglesia, ¿no? Porque uno dice, o por lo menos me hago cargo, tiene una representación patriarcal, machista, sumamente vertical. ¿Dónde queda la mujer en eso, no? ¿Tendría que haber un cambio en ese sentido? Yo te cuento una cosa. Anoche, el Jueves Santo, después de la celebración de la Eucaristía, hacemos un momento de oración, ¿no? Y yo compartía lo que yo recé en ese momento. Yo le pedía a las mujeres, que fueron las que acompañaron hasta el final a Jesús, que me dieran o intercedieran para ver una discriminación de la mujer que en general es bastante invisible. Y yo creo que a veces se manifiesta a lo largo de los siglos, en estructuras que la van relegando. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos como Iglesia, que el Papa está tratando de abrir puertas. No es fácil, porque no siempre la postura de reivindicación de la mujer coincide con la forma como la Iglesia quiere incluirla para enriquecerse, y quiere ir descubriendo cuál es. Yo creo que en el fondo no tenemos claro cuál es el rol que debe cumplir la mujer en la Iglesia, y eso nos empobrece enormemente. Y después un tema que también la Iglesia se ha visto afectada, que he visto que usted también lo ha manifestado, ese rechazo que a veces genera la cantidad de abusos que ha hecho que el cardenal mismo haya hecho declaraciones aquí, que haya abierto además líneas de comunicación, que parece que siguen pasando, ¿no? Es decir, ¿cómo atajar eso? ¿Cómo formar a las nuevas generaciones de curas? Sí, ese es un desafío. Viejas, pero... ¿Cómo? No, nuevas y viejas, pero los nuevos... Sí, no, claro. Yo creo que ahí hay dos aspectos, ¿verdad? Yo creo que eso manifiesta, por un lado, el carácter enfermizo de algunas situaciones y personas en concreto, que yo creo que en general es bastante difícil de evitar del todo. No se evita del todo ni en la familia, ni en la sociedad, y yo creo que tampoco en la Iglesia. Me parece mucho peor que la Iglesia de alguna manera pueda hacerse solidaria, de alguna manera pueda encubrir situaciones que la cuestionan. Eso me parece más grave todavía que los abusos, aunque parezca mentira, porque eso sí se puede prever, eso sí se puede ir construyendo en otro sentido. Y no hacerlo es un gran pecado. Creo que la cultura autoritaria, otra vez, es la que muchas veces impide que las víctimas
puedan no solamente hablar, sino sentirse respaldadas por la institución. ¿Qué pasa con esa mirada, esa cercanía de la Iglesia con respecto a la sociedad, pienso, ¿no? En una sociedad que vive, parece en situaciones cada vez más desiguales. Lo veíamos recién, el tema de la violencia, en todos sus sentidos, ¿no? De la gente que pasa hambre. ¿Qué mirada o qué se puede hacer desde una institución con tantos años y enclavada además, como son las parroquias, en los barrios? Me parece una buenísima pregunta y desafío, ¿no? Yo decía que lo insoportable para la sociedad de Jesús y para la nuestra es que la ternura y la compasión pongan en primer lugar a los últimos. Esa ternura tiene una expresión personal, pero también tiene una expresión colectiva. En la parroquia está funcionando, no sé, distintos espacios en los que tratamos de que esta ternura colectiva, ese tejido social que sostiene, llegue a los que más lo precisan. Entonces, yo creo que es muy revelador que el tejido social que en el Uruguay durante mucho tiempo fue el que sostuvo a los más débiles, en muchos casos se está rompiendo, y ante la muerte incluso de niños en situaciones de violencia extrema, el reclamo por reconstruir ese tejido es impostergable. Y yo creo que la Iglesia, en eso sí, bueno, tantos hablamos de otros aspectos negativos de la Iglesia hace mucho más de lo que se nota en términos de cercanía y solidaridad con los que quedan por el camino en la sociedad. ¿Cómo vive este Viernes Santo? Ya tenemos que ir cerrando, sí. pero bueno, ¿cómo se vive? ¿Qué celebraciones hay hoy en Montevideo, Bien. por ejemplo? Sí, cómo no. Sí, en Montevideo y en general en la Iglesia, hoy hay una celebración bastante llamativa, que es lo que se llama el Vía Crucis, que es acompañar a Jesús en los momentos finales de su entrega y también de la violencia que recibe, ¿sí? Y después hay una lectura de la pasión de Juan. Juan fue el discípulo que más miró por dentro lo que pasaba en Jesús, porque en un día como hoy uno puede mirar por fuera y ver lo espantoso de las burlas, abandonos, exclusiones, latigazos y finalmente crucifixión, que no es poco. Pero por otro lado uno puede mirar por dentro un amor que no renuncia a renunciar a la violencia para interrumpir el ciclo de la violencia. Y si eso demandaba la vida, demandaba la vida. Solo que no termina todo el Viernes Santo, ¿verdad? Nosotros celebramos el domingo, el sábado de noche y el domingo, el triunfo de Jesús como resurrección, que tampoco es una revancha violenta contra los que lo persiguieron, sino que es manifestar la fuerza que había en Jesús, que lo hizo capaz de afrontar hasta el final la cruz. Termino diciendo una cosa que a mí me impacta. En los noticiarios nosotros vemos estos días los testimonios de las personas que perdieron su casa durante las inundaciones, ¿no? La serenidad, el aplomo con que mucha gente dijo hay que volver a empezar, para mí, humildemente, es un signo de la fuerza que descubrimos en Jesús y que explota en la resurrección, por decir así. Es ese volver a empezar desde la nada, implica una fuerza interior que yo admiro y que pido también para mí. Ya en la del estribo, en las últimas horas el arzobispo de Montevideo se mostró en desacuerdo que el clásico se juegue hoy. ¿A usted le afecta eso? ¿Tendría que cambiarse el partido? No sé, yo creo que no hay que hacer un drama de eso. Sí me parece una pena que, digamos, de alguna manera se vuelva a marginar el acontecimiento de Jesús, invitando a algo que nos apasiona a todos los uruguayos, ¿verdad? Yo creo que Jesús no hay derecho a seguirlo marginando en ningún sentido, empezando por nosotros los cristianos, y capaz que la medida de jugar justo un Viernes Santo no ayuda en ese sentido. ¿Lo va a escuchar el partido? No, voy a estar recorriendo las calles del barrio con la cruz de Jesús y recordando los pasos últimos. Pablo Buenavía, muchísimas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, a las órdenes. Y nosotros ahora seguimos desde exteriores con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida.
¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Buen viernes para todos. Vinimos a la zona de Prado Norte porque durante 2 noches consecutivas ingresaron a robar al Liceo Ivo y además de llevarse equipamiento y materiales, se hicieron importantes destrozos en el centro y la Asociación de Docentes está reclamando que se instale una guardia nocturna secundaria, y para ampliar esta información estamos con el dirigente de ADES y también integrante del Ejecutivo de FENAPE, Javier Iglesias. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿sorprendió esta situación? Porque no es la primera vez que sucede. No, lamentablemente, buen día primero, lamentablemente no, porque en el mes de marzo los núcleos sindicales, la comunidad educativa de los liceos 59, 63 y el Ivo, que comparten una misma manzana, digamos, habíamos reclamado justamente al Consejo de Educación Secundaria la instalación de un servicio de sereno, de vigilancia nocturna, porque ya en años anteriores había ocurrido que habían ingresado al liceo, y bueno, ese reclamo fue desconocido, no ha tenido respuesta hasta el día de hoy, y por desgracia se cumplió el vaticinio que hacíamos los docentes de que era claro que iban a ingresaron al liceo 2 veces esta semana con los destrozos y robos que usted mencionaba. Me decías que si bien se recuperaron parte de los materiales, hay muchos destrozos y se va a comenzar así probablemente. Bueno, nosotros tenemos una parte de la información, sobre todo a partir de la intervención de autoridades, del consejero con aval sindical de CODICEN, Julián Mazzoni, y sí, hasta donde sabemos nosotros, porque no hemos podido ingresar al liceo todavía, hay daños importantes, sobre todo en instalaciones del personal de servicio, de gabinetes higiénicos de estudiantes. En realidad la magnitud del daño realmente lo vamos a tener el día lunes cuando ingresemos al liceo, pero sí, todo hace pensar de que se tratan de daños realmente importantes y que van a afectar sensiblemente el funcionamiento del liceo, por lo menos en estos primeros días. ¿Cómo es el trabajo diario del liceo? ¿Hay superpoblación? Bueno, además de este problema coyuntural, tenemos problemas al comienzo de curso que también ha venido denunciando el conjunto del sindicato. Tenemos grupos superpoblados, falta de funcionarios, el problema de una cantidad de horas vacantes por el rezago tremendo e inédito de elección de horas que hubo. O sea, todos esos problemas que tenemos cotidianamente, chiquilines que siguen llegando porque siguen generándose inscripciones en este periodo, a todos esos problemas se suma ahora esto del robo. ¿Puede quedar la posibilidad abierta de que se haga alguna medida de lucha atendiendo estos reclamos de ustedes? Bueno, mañana el lunes, cuando retornemos al liceo, vamos a tener una idea más cabal de toda esta situación. Lo que sí hemos planteado como núcleo docente es la necesidad de que el día lunes se convoque una sala. O sea, acá hay un problema, un daño material, ¿no?, que es lo que afecta a lo inmediato, pero también hay un daño en lo psicológico, en lo moral, es un ataque, digamos, al liceo. Y creemos que esto requiere de la sensibilidad de las autoridades, y las autoridades reunirse con el cuerpo docente, convocar a padres, también estudiantes, y entre todos ver qué soluciones podemos encontrar para este problema coyuntural y para otros, digamos, del liceo. Este planteo de hacer una sala docente, donde los docentes obviamente vayamos a trabajar y estemos en contacto con autoridades, no ha tenido respuesta. O sea, en realidad, de todos los planteos que hemos hecho los docentes de marzo para acá, los docentes del Liceo Ivo, en ningún caso había respuesta por parte de secundaria. Sí hubo una respuesta por parte de CODICEN a partir de gestiones que hizo la Federación de Profesores, que se comprometió aparentemente también a la realización de algunas obras en estos días para tratar de arreglar lo que se pueda de acá al lunes. Muchas gracias. A las órdenes. Bueno, Pilar, tenía la palabra de Javier Iglesias a propósito de esta situación del robo que se dio. El lunes van a comenzar las clases normales, habrá una asamblea de docentes y padres para ver cómo sigue la situación y si secundaria atiende los reclamos. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Seguramente seguiremos avanzando en esta información. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13, a las 18:55. Y nosotros volvemos con el gusto de siempre el domingo con nuestro compañero José María Caraballo a las 7 en punto y el lunes a las 8. Pasen ustedes muy bien. Buen fin de semana.